importante, y por eso es tan importante que ustedes la introyecten, que haga parte de su práctica profesional. No es la versión del doctor Valencia, ni es como maneja pancreatitis el doctor Valencia, ni en la clínica DESA, porque a veces uno tiende mucho de estudiante a decir, es que allá se hace de tal forma, es que en este sitio se hace de tal forma. No, esto es una revisión de medicina basada en la evidencia. Entonces, voy a empezar. Los objetivos que tenemos básicamente son estos tres. Aprender a realizar de manera rápida el diagnóstico, que a ustedes les quede fácil diagnosticar a un paciente con pancreatitis aguda. Lo segundo, entender la importancia de clasificar la pancreatitis. ¿Por qué es importante clasificarla una vez que hayan hecho el diagnóstico? Y tercero, saber cuál es la diferencia clara entre la pancreatitis no grave y la pancreatitis grave, para establecer un manejo completamente diferente entre cada una de ellas. Esos son los tres objetivos: aprender a hacer el diagnóstico, que aprendan a clasificarla y entender por qué se clasifica. Y es importante porque básicamente cuando uno está con un paciente de pancreatitis hoy en día tiene que tomar una decisión, y esta decisión está basada específicamente en la clasificación de la pancreatitis. No sabremos qué hacer con un paciente con pancreatitis si no tenemos clara su clasificación. Para repasar un poquito de la parte de anatomía, recuerden ustedes entonces que el páncreas es un órgano que se encuentra retroperitoneal, que usualmente no es visible en las cirugías convencionales. Está una parte detrás del estómago, la cola casi en contacto con el páncreas y la cabeza en contacto estrecho con el duodeno, haciendo cuerpo con él, que tiene una relación muy íntima con la vía biliar, ya que el último trayecto del conducto colédoco pasa a través de la cabeza del páncreas y se une con el conducto pancreático común para terminar en una desembocadura común en la segunda porción del duodeno, en una estructura que se llama la ampolla de Vater, y específicamente en un anillo que hay allí que se llama el esfínter de Oddi, que es el que mantiene completamente cerrado el flujo tanto de bilis como de líquido pancreático, y que solo se abre en el momento en que llegan alimentos al duodeno para ejercer sobre ellos toda su acción. Tiene un tamaño que varía más o menos entre 15 a 23 centímetros, un ancho de unos 4 centímetros y un grosor de 5 centímetros, y pesa, dependiendo pues las características de la persona, entre 70 y 120 gramos. Y tiene una ubicación muy central en el organismo, prácticamente en todo el centro, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de adelante a atrás. Esta diapositiva simplemente para tener en cuenta que el páncreas cumple unas funciones muy importantes, que así como está en el centro de esta diapositiva, también está en el centro del cuerpo humano, y es el centro de control de todos los procesos relacionados con la nutrición. Tienen una parte exocrina y una parte endocrina. La parte exocrina es aquella que libera algunos zimógenos, tanto para digerir las grasas como las proteínas como los carbohidratos, y esos zimógenos o enzimas, que finalmente se convierten en enzimas, tienen un nombre específico dependiendo sobre el sustrato en el que actúen. Entonces, si actúan sobre las grasas se van a llamar lipasas, si actúan sobre los carbohidratos se van a llamar amilasas, y los que actúan en las proteínas van a recibir diferentes nombres: proelastasas, carboxipeptidasas, quimiotripsinógeno, tripsinógeno. En fin, esta es la función exocrina, la que hacen directamente allí sobre la luz intestinal con el jugo pancreático. Y todo el resto tiene que ver con la función endocrina, a través de la producción de hormonas encabezadas por la insulina, pero no solo insulina, sino acetilcolina, colecistoquinina, secretina. Todo esto enfocado de una o de otra manera en la regulación de los procesos nutricionales. Así que órgano fundamental para el control de la nutrición. Aquí vemos, para resumir un poquito de la fisiopatología, vemos cuando un páncreas es completamente normal. Y hablamos no solo del páncreas, sino de todo el complejo hepatobilio pancreático. Vemos cómo hay un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, que se unen en un conducto hepático común,
que baja y se convierte en conducto colédoco y llega hasta la ampolla de Vater, donde encuentra el esfínter de Oddi cerrado y empieza a llenar este conducto colédoco de una manera retrógrada al no poder evacuar su bilis al duodeno, y encuentra este camino un poco fácil, que es el conducto cístico, y llena de manera retrógrada la vesícula biliar durante los periodos de ayuno. Cuando hay ingesta de alimento y el alimento llega aquí a la primera y segunda porción del duodeno, se produce un estímulo hormonal, se produce colecistoquinina. La colecistoquinina ejerce un fuerte estímulo sobre el músculo liso de la vesícula biliar, eyecta de manera fuerte esa bilis que está allí, se viene a través del conducto colédoco nuevamente, y esa fuerza hace que se abra el esfínter de Oddi y que salga el contenido biliar y el contenido pancreático al duodeno para ejercer todas las funciones digestivas, básicamente la desintegración de cada uno de los componentes nutricionales en pequeños segmentos que sean fácilmente absorbibles. Esto es una anatomía y una fisiología completamente normal. Y vemos aquí al lado cómo el páncreas en este caso ya no es el mismo que estaba acá. Por una parte lo vemos aumentado de tamaño, por otro lo vemos eritematoso, y eso implica que hay un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio en este caso está representado por una de las patologías que con mayor frecuencia producen los problemas pancreáticos, como es la presencia de cálculos en la vía biliar. Presencia de cálculos en la vía biliar que se conoce como coledocolitiasis. En este caso, cálculos que se han producido en la vesícula biliar. Vemos aquí la vesícula biliar como tampoco es normal como esta, sino que tiene un proceso inflamatorio crónico, tiene adherencias, ha aumentado de tamaño, y en su luz hay una gran cantidad de litos, algunos de ellos que mediante ese proceso de eyección de la vesícula han salido y están en la vía biliar, y el sitio donde más fácilmente pueden quedar estancados es en la salida, ocluyendo así tanto la salida de bilis como la salida de jugo pancreático. Recordemos que el jugo pancreático contiene proenzimas, no enzimas completamente activas, sino que son sustancias a las que le hace falta una última reacción química, la escisión de un radical para convertirse en sustancias activas. Ellas están inactivas dentro del páncreas, pero cuando este proceso inflamatorio se produce, se aumenta la tensión tisular intrapancreática. Hay un momento en que se dispara esa última reacción química, y las proenzimas dejan de ser un precursor y se convierten en un agente activo que empieza inmediatamente a hacer una lisis de la glándula pancreática y de los tejidos que están a su alrededor, constituyendo aquí lo que podríamos denominar una pancreatitis edematosa, o sea, hay solamente edema de la glándula, pero si el proceso continúa, como lo vemos aquí, a medida que esa inflamación progresa, se va haciendo un círculo vicioso en el cual hay mayor inflamación, hay mayor edema, y al haber mayor edema, hay mayor presión que genere una obstrucción de la circulación intrapancreática de los capilares pancreáticos, hay isquemia de la glándula, y luego de esa isquemia se produce necrosis. Cuando hay necrosis hay mayor liberación de todas estas enzimas, y ya no solamente se va a ver comprometida la glándula pancreática, sino también las estructuras que están alrededor de ella. Entonces, en esta sencilla diapositiva de tres figuras podemos más o menos entender de una manera clara lo que es la anatomía normal y la fisiología, así como la fisiopatología de la pancreatitis, tanto edematosa como necrotizante. Así que ya podemos entrar a definir lo que es pancreatitis aguda, y decimos que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio desencadenado por la activación inapropiada de las enzimas pancreáticas con lesión tisular, una respuesta inflamatoria allí local, pero también el compromiso sistémico por efectos que produce la vasodilatación y en general todos los mediadores de sepsis. Entonces vemos cómo ya tenemos una definición, ya sabemos lo que es el páncreas, qué hace,
cómo se puede definir la pancreatitis aguda y qué es lo que está sucediendo, cuál es la fisiopatología. Tenemos que entrar a hacer ahora 3 cosas importantes. Una de ellas es definir cómo se hace el diagnóstico de pancreatitis aguda. Esta es una definición importante que tenemos que conocer y que tenemos que tener claro. Cuando a cualquiera de ustedes como médico le diga, doctor, ¿y cómo se diagnostica la pancreatitis aguda? Tienen que tener claro que son solamente estas 3 cosas las que están implicadas en el diagnóstico. Lo primero, como en la gran mayoría de las patologías, por lo menos de nuestra especialidad, y yo creo que la gran mayoría en medicina, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico se hace, muchachos, sentándose frente a frente del paciente, saludándolo por su nombre, mirándolo a los ojos y preguntándole qué le sucede, desde cuándo le sucede, cómo inició todo, qué lo desencadenó, dónde le duele, hacia dónde se le va el dolor, qué otros síntomas tiene asociados al dolor. Y todo esto que hace parte del arte de hacer una historia clínica adecuada, que es el principio de la relación médico-paciente y es la manera correcta como se debe establecer una impresión diagnóstica. No se hace impresión diagnóstica de una patología como la pancreatitis o como muchas otras, leyendo una hoja de remisión que traiga el paciente de otro hospital, leyendo un examen. Los pacientes ya hoy en día tienen la costumbre de pronto generada por nosotros mismos que uno le dice, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le sucede? Y te pasan los exámenes. Entonces, la manera correcta es haciendo una adecuada anamnesis del paciente, no la anamnesis de un computador, yendo a un computador a leer a ver qué dijo otro, el que le hizo el ingreso al paciente, qué dijo, sino hablando con el paciente directamente y luego seguramente que después de hablar con el paciente y tener nosotros un enfoque clínico adecuado, vamos a tener una impresión diagnóstica que acabamos de mejorar y de pulir haciéndole un examen físico al paciente, examinándolo, tocándolo, escuchándolo, oliéndolo si es necesario, y eso nos aumenta un poco más la probabilidad de tener el diagnóstico. Así que nosotros no empezamos a hacer diagnóstico clínico, diagnóstico de pancreatitis pidiéndole una tomografía a un paciente. Hacemos el diagnóstico preguntándole y en este caso el paciente nos dirá que tiene un dolor en el abdomen, ¿cierto? Si el paciente les dice que tiene un dolor en la nuca, pues seguramente que no estamos pensando que tenga pancreatitis aguda. Si nos dice que tiene un dolor en el tobillo, probablemente tampoco. Entonces es un dolor abdominal. ¿Y cómo es ese dolor? Entonces la persona no es muy clara. Esto es típico en la pancreatitis, que el diagnóstico, que el dolor no cumple un patrón característico como es aquel dolor migratorio en la apendicitis, como es un dolor izquierdo en la diverticulitis, como es un dolor cólico después de la ingesta en la colecistitis, sino que es un dolor muy fuerte que el paciente no sabe si es adelante, si es atrás, si se le va hacia la espalda. Y algo muy característico es que generalmente ha ocurrido después de la ingesta de alimentos y que está acompañado de vómito. Un paciente que nos dice que está vomitando y que tiene dolor, que no se halla, que le duele la espalda, ese paciente que tiene pancreatitis, ¿por qué usted va a pensar que ese paciente tiene una infección urinaria? ¿Por qué va a pensar que tiene una apendicitis aguda? ¿Por qué va a pensar que tiene una diverticulitis? Es el patrón de una pancreatitis aguda. Y eso es lo que tenemos que aprender a cultivar nosotros como médicos cada vez más, lograr hacer un diagnóstico clínico. Si nosotros hacemos ese diagnóstico clínico en pancreatitis, necesitamos confirmarlo. Y la confirmación de ese diagnóstico que nosotros hemos establecido es a través de la medición de una enzima que está circulando en la sangre del paciente, que es la lipasa. Si el páncreas está haciendo un proceso de activación de sus enzimas, estas están absorbiéndose a la sangre y están circulando, y la más sensible para hacer el diagnóstico es la lipasa sérica. Ninguna otra, no necesitamos hacer ninguna otra medición, no tenemos por qué pedir 2 enzimas,
porque es que una es la que nos hace el diagnóstico. Entonces, ¿para qué vamos a pedir otra? Para ver si una nos sale positiva y la otra negativa, y ahora entonces no sabemos si sí tiene o no tiene y pedimos otra para desempatar. No. Lipasa sérica. Entonces, hacemos un adecuado diagnóstico, pedimos una lipasa. Y si es positiva, suficiente para decir que nuestro paciente tiene una pancreatitis aguda. No necesitamos ninguna otra herramienta para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. No tendría por qué un paciente que llega con estas características, que es interrogado por un doctor como ustedes, orgullo de nuestra universidad, y que ha sido examinado y que ha dicho que tiene una pancreatitis, no tendría por qué tener un listado de exámenes. No tendría por qué pedirle uroanálisis, gases arteriales, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, transaminasas, tiempos de coagulación, hemograma completa, medición de plaquetas, reticulocitos, prueba de COVID, ferritina. No, una lipasa. Y con eso usted hace el diagnóstico. Si usted se tiene tanta confianza que hizo este interrogatorio y cree firmemente que su paciente tiene pancreatitis y en los niveles de lipasas séricas son normales, usted no puede descartar la presencia de pancreatitis porque usted es muy buen médico y cree que ese es el diagnóstico. Para confirmarlo tiene una segunda herramienta probable que es una tomografía, una imagen, que básicamente en nuestro medio la más utilizada para esto es la tomografía abdominal contrastada. Entonces, si hay duda en el diagnóstico, usted puede pedir una tomografía. En resumen, son 3 criterios para hacer el diagnóstico de pancreatitis. El clínico más importante, la medición bioquímica de una enzima y, de ser necesario, una tomografía. Con dos de estos criterios es suficiente para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. La segunda cosa importante es definir desde cuándo el paciente tiene pancreatitis. Y ahí algo muy importante que ha cambiado es que se tiene en cuenta que el paciente tiene pancreatitis desde cuando menciona que le empezó el dolor, no desde el día que llega al hospital. Porque si nosotros empezamos a hacer cuentas desde el día que llegó y le hicimos el diagnóstico, ese no es el día cero de la pancreatitis y vamos a cometer errores en otras cosas. Errores que cometíamos antes y que pretendemos no cometer más. Y es que, por ejemplo, se conoce hoy en día que la mayoría de las pancreatitis, más o menos el 85%, no son graves. Y las que no son graves se autolimitan. Y las que se autolimitan, más o menos entre el 70 y el 80%, se autolimitan en las primeras 72 horas. Así que si nuestro paciente llega porque hace 3 días estaba vomitando y tiene dolor y nosotros le hacemos el diagnóstico de pancreatitis, no empecemos a contar desde hoy como día cero. Entonces decimos, el manejo de la pancreatitis es 3 días sin comer. Y entonces 3 días sin comer y el paciente lleva 3 días vomitando. Si necesitamos hacer una tomografía, no. La literatura dice que antes de 3 días no se ve nada en una tomografía, entonces esperemos 3 días para tomársela. No. El paciente tiene pancreatitis hace 3 días, ya deben haber cambios en las imágenes, ya probablemente si no es grave va a empezar a limitarse y no tenemos que extendernos en un ayuno prolongado, en un uso de medicamentos innecesarios. Entonces, segunda cosa importante, el inicio del dolor en la pancreatitis aguda se define como desde el momento en que el paciente inicia la sintomatología, básicamente desde que inicia el dolor. Y lo tercero es esto, que es muy sencillo y que nos va a sacar de apuros. ¿Qué es lo que le pasa al páncreas? Ya lo dijimos ahora cuando hablamos de fisiopatología, pero de nuevo tengámoslo en cuenta. Solamente 2 cosas pueden pasar en la pancreatitis. Una de ellas es que el páncreas se inflame y se hinche, y el otro es que el páncreas se inflame y se pudra. Esto se llama necrosis y esto se llama inflamación o básicamente edema. Ambas son inflamaciones, pero en estas la fase solamente es de edema y en esta ya es de necrosis tisular. Así que, hablando desde el punto de vista fisiopatológico o patológico, lo que le pasa al páncreas son 2 cosas, edema o necrosis.
que para ponerlo en nombres absolutamente técnicos y eso, entonces decimos pancreatitis intersticial edematosa. O sea que todo el espacio entre las células de los tejidos se llenan de líquido. O pancreatitis aguda necrotizante, que es cuando las células empiezan a morir. Esto no es una clasificación. Esto es simplemente como la división de lo que le puede pasar, de la fisiopatología del tejido pancreático. Pero las clasificaciones se las aplicamos a los pacientes y eso va a ser más adelante. Y hay algo, para terminar esta introducción, que son las complicaciones locales. Decíamos que el páncreas tiene, en el proceso de pancreatitis, complicaciones tanto allí alrededor de la glándula como complicaciones sistémicas. Entonces, las más importantes son las complicaciones locales y basadas en el concepto anterior de que al páncreas o tiene agua que lo edematiza o tiene necrosis, que esas son las dos cosas grandes, pues las complicaciones locales están basadas en esto. Este primer grupo de acá, las complicaciones locales están originadas en líquido, en edema, en agua. Y estas dos de acá están originadas en necrosis del tejido. Y se dividen en la línea de tiempo también en dos momentos. Una que es la parte aguda, cuando el paciente está haciendo la pancreatitis, cuando nos consulta o de pronto en la primera, segunda semana del inicio de su patología, y las otras que van más allá, después de la tercera, cuarta semana de iniciada la pancreatitis. Entonces, en la parte de líquido, de edema, podemos tener una colección líquida aguda peripancreática. Y en la parte de necrosis, una colección necrótica aguda. O sea, básicamente que hay edema, hay producción de líquido y en una de ellas el líquido forma una colección y en la otra todos los detritus forman una colección. Entonces, colección líquida o colección necrótica. Y que si esto va más allá de 3 o 4 semanas y no se resuelve por completo, pues van a pasar ambas a tener una organización, a tener una pared, a tener una coraza donde se ubican, y si es en el caso de líquido, pues esto se va a llamar pseudoquiste pancreático, y si es en el caso de necrosis se va a llamar una necrosis encapsulada o amurallada. Así que no podemos tener un pseudoquiste pancreático en un paciente que llega con pancreatitis y al tercer día decir nosotros que tiene un pseudoquiste. Tienen que pasar por lo menos 3 o 4 semanas. Aquí lo vemos un poco mejor con algunas imágenes. Esto es una tomografía de una pancreatitis. Si ustedes ven, esta parte que está aquí, esta es la columna, esta es la aorta, estas son las arterias renales, y por delante de él está esta estructura que se ve un poco blanca, que es el páncreas, que normalmente no es así de grande, en este caso está hinchado, pero se puede ver la anatomía, la arquitectura del páncreas conservada. Este es el páncreas, podemos decir que aquí está el páncreas. Y alrededor de él algunas colecciones de líquido. Entonces esto se llama una colección líquida aguda peripancreática. ¿Complicación de qué? De la pancreatitis edematosa. Características: no tiene una pared definida, es homogénea, está confinada en los planos de la fascia normal del retroperitoneo, puede ser única o pueden ser múltiples, no se asocian a necrosis, permanecen estériles y miren este último punto que dice se resuelven espontáneamente sin intervención, y esto lo van a tener ustedes en cuenta ahorita más adelante cuando yo les pregunte. Ahorita y cuando les pregunte en el examen, ¿cuál es el tratamiento de elección para una colección líquida peripancreática? ¿Qué creen ustedes que sea? Ninguno. Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque se resuelven espontáneamente, porque están estériles, porque no tienen necrosis. Entonces, ¿para qué vamos a intervenir algo que no lo necesita? Esto es un pseudoquiste pancreático. Miren aquí cómo en estas estrellitas se ve el páncreas, que ha retornado tal vez a su tamaño normal, ha disminuido su volumen y alrededor de él dos grandes colecciones con una pared que lo rodea. Es una colección líquida, encapsulada, con una pared inflamatoria bien definida, por fuera del páncreas,
con mínima necrosis o sin ella, y que ocurre más o menos después de las 4 semanas del inicio de la pancreatitis. Tienden a resolverse espontáneamente, aunque en un periodo de tiempo más largo. Si son como estas que vemos aquí, si ustedes ven el tamaño del vaso, si ven el tamaño del hígado, que además también tiene un quiste aquí, ven que entre estos dos pseudoquistes casi son del tamaño del hígado. En ese caso, esos pseudoquistes generan un efecto de volumen importante, una sensación de masa, pueden generar procesos obstructivos, de plenitud gástrica, de dolor. Entonces, cuando son sintomáticos por alguna de estas razones que les digo, deben tratarse. De resto, si son pseudoquistes pequeños con estas características que hemos hablado, no debe hacerse nada sino ser conservador. ¿Dónde está el páncreas en esta tomografía? Si ustedes se dan cuenta, aquí a diferencia de la anterior, no logramos ver el páncreas. No se ve claramente definido el páncreas, se ve aquí un área como de detritus y alrededor de ella más líquido heterogéneo. Esto se llama una colección necrótica aguda. El páncreas ha sufrido necrosis y fuera de eso, su contenido y todo esto se está regando alrededor de él. Es una colección que contiene cantidades variables de líquido y necrosis asociadas a pancreatitis aguda. Puede abarcar el parénquima pancreático, como lo vemos aquí, así como los tejidos peripancreáticos. Y por tomografía es heterogénea, con densidad no líquida y no tiene una cápsula. Como ustedes ven, no hay una cápsula. Aquí uno podría decir que está empezando a insinuarse de pronto una cápsula. Normalmente las colecciones necróticas agudas se resuelven espontáneamente. Y aquí vemos, después de 3 o 4 semanas, sobre todo en esta imagen del lado de acá, como todavía no tenemos un páncreas visible y hay una colección que tiene una gran cápsula inflamatoria entre la cual se organiza. Es más o menos lo mismo que una analogía al pseudoquiste pancreático, pero en este caso con un contenido de necrosis. ¿Y qué sucede más o menos después de las 4 semanas del inicio de la pancreatitis necrotizante? Tratamiento, normalmente ninguno. Este es el escenario más cruel, más difícil de la pancreatitis, de las complicaciones locales, y es una necrosis, ¿cierto? Una colección necrótica, pero sobreinfectada. ¿Cómo se sabe que está sobreinfectada? Porque se ven en él niveles hidroaéreos que generalmente son producidos por bacterias, porque además el paciente probablemente tenga una evolución tórpida, su respuesta inflamatoria no disminuya, tenga fiebre, tenga reactantes de fase aguda. Entonces, en ese caso, tenemos la sospecha clínica y la confirmamos con una imagen como esta. Con eso es suficiente para nosotros decir que el paciente tiene una necrosis infectada y que necesita probablemente, si no tenía un tratamiento antibiótico, iniciarlo, o si tenía un tratamiento antibiótico que no ha sido efectivo, cambiarlo a un esquema mejor. Hasta hace muy poco y hasta antes de las guías actuales, era necesario hacer una punción con aguja fina para obtener de allí material, llevarlo a un cultivo, obtener un germen y solo así se podía decir que había una necrosis infectada y en ese momento iniciar tratamiento antibiótico, cosa que es bastante tediosa, que a veces implica varios días. Entonces hoy en día no es necesaria la punción con aguja fina ni la toma de cultivos para decir que el paciente tiene una necrosis infectada e iniciar tratamiento. Vamos pues, una vez hecho como estas aclaraciones en las cuales ustedes ya saben qué es pancreatitis, ya saben qué es el páncreas, lo han recordado un poquito, saben qué le pasa al páncreas y saben unos conceptos básicos sobre diagnóstico, sobre complicaciones locales, sobre definición del dolor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a lo que es la guía. Como les decía, es un trabajo minucioso que se hizo, no voy a hablar aquí de la metodología y de todo eso, pero con una revisión muy importante que llegó a concluir a que son estas guías publicadas en el 2015 la mejor herramienta que contiene la mejor
evidencia posible para el diagnóstico y manejo de la pancreatitis. Yo les recomiendo que se las lean porque son muy completas. Y si les da pereza y eso, por lo menos que se lean la guía de pancreatitis del consorcio que realizamos y que tiene el resumen de esto. A las guías se les hace un proceso basado en la evidencia, donde se les aplica una herramienta, en este caso una herramienta que se llama AGRI-2, que es para medir guías, y estas guías salen muy bien favorecidas con un porcentaje mayor de 90 puntos sobre 100, por lo que fueron consideradas como la guía madre para el desarrollo de nuestras guías. Habían otros artículos, otras publicaciones más recientes, por ejemplo esta del 2018 que es la guía americana, esta que es la guía canadiense del 2016, muy bien realizada, muy juiciosa su elaboración, pero sin un peso tan importante. Tenía la canadiense un AGRI como de 80 puntos y la americana como de 67 puntos, que no sirve para ser considerada como una guía madre, sirve como guías de apoyo simplemente, para tomar de allí algunas cosas importantes. Y este que es un documento muy valedero, que son las guías del 2013, después del último consenso de Atlanta, donde la pancreatitis en su manejo cambió mucho y lo que se ha hecho de ahí en adelante es como mejorar un poco esto, pulir mucho, pero este fue una guía muy importante que para el 2013 se impuso y nos dio una vigencia. Ya no puede ser considerada como una guía madre de apoyo, pero es un apoyo importante para la elaboración de nuestra guía. En esta guía, por ejemplo, fue cuando se promulgó que no debería utilizarse nunca más la clasificación de Apache para la clasificación de pancreatitis. Desde ahí se dejó de usar. Se usó a partir de esa guía la clasificación de Petrov, que se dejó de usar en el 2015 después de la publicación de las guías japonesas. Así que me causa una curiosidad a veces por ahí todavía ver clasificaciones de Apache cuando hace mucho tiempo debieron de archivarse. Lo primero, el diagnóstico, creo que ya lo tienen muy claro. La parte clínica creo que no tiene discusión y no voy a hablar más sobre eso. La confirmación, recuerden que las guías son hechas a través de preguntas que tienen una metodología, se llaman preguntas PICO. No vamos a hablar de eso ni de cada una de las 35 o 40 preguntas que hicimos, sino como de las más importantes. Y por eso van a ver que a veces he hecho manera de pregunta. ¿Cuál es la enzima pancreática que debe medirse? Entonces se recomienda la medición de lipasa sérica. Lipasa es la enzima que debe tomarse. Si no hay disponibilidad en la institución de tomar lipasa, se puede tomar una amilasa, que era la enzima que se tomaba antes, que tiene un menor valor, un menor poder en el diagnóstico, pero si no hay más, pues se hará esa. Pero nunca tomar las dos, o tomar amilasa cuando hay disponibilidad de hacer lipasa. Un método fácil es la medición de tripsinógeno urinario. Solamente en una muestra de orina se orina sobre un papelito de colores y si da positivo el paciente tiene pancreatitis, pero no está muy disponible. Segunda pregunta en cuanto al proceso diagnóstico. ¿Se recomienda la ecografía para el diagnóstico de pancreatitis aguda? Y no, la respuesta es que para el diagnóstico como tal, para decir si el paciente tiene pancreatitis o no, no es la ecografía el mejor examen. Primero la clínica y si hay dudas, la tomografía, que además tiene el valor la tomografía de que la puede ver el radiólogo y la puede ver usted como médico y hacer sus propias conjeturas viendo las imágenes, moviéndolas, agrupándolas, haciendo todo lo que quiero hacer. Mientras que la ecografía solamente es una persona la que la hace y le entrega a usted un reporte. Pero sí es importante la ecografía para algo que se llama búsqueda de la etiología de la pancreatitis. Básicamente para saber si la pancreatitis es de origen biliar o no biliar, que es como el segundo apodo que le vamos a poner a la pancreatitis. Entonces, la ecografía no es uno de los métodos ideales para el diagnóstico de pancreatitis, pero sí debe ser parte de lo que hacemos una vez hecho el diagnóstico de pancreatitis para saber si la etiología es
biliar o no. ¿Y cómo decimos que es biliar? Simplemente si encontramos en la vesícula biliar presencia de cálculos, con eso o microcálculos o barro biliar, con eso estamos autorizados para decir que la etiología de la pancreatitis es biliar. No es algo absolutamente exacto, lo estamos dando por hecho, pero no podemos asegurarlo por completo. Y la otra utilidad que tiene la ecografía es, que esa utilidad cada vez es menor, es ver si la vía biliar, el conducto biliar, tiene presencia de cálculos o barro en su interior. Queda claro el uso de la ecografía. La tomografía. ¿Se recomienda la tomografía? Entonces la respuesta es sí. Hace parte de las armas que podemos tener para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda. No de rutina. No debemos pedir tomografía siempre que estemos pensando en pancreatitis. Tenemos que pedir hacer un buen examen físico, un buen interrogatorio y pedir una lipasa sérica. Si tenemos dudas, solamente si tenemos dudas, entonces pedimos una tomografía. Bueno, y la otra utilidad importante de la tomografía es que nos sirve para evaluar las complicaciones locales, como lo vimos anteriormente. ¿Y la resonancia? La resonancia en el proceso diagnóstico es importante para ver dos cosas. Primero, en procesos que estemos sospechando que hay compromiso necrótico importante, algo que llamamos pancreatitis necrohemorrágica. Debemos recordar que tiene el páncreas una relación con la arteria esplénica que pasa por encima de él yendo hacia el vaso, y por debajo del páncreas están los vasos mesentéricos superiores, la arteria y la vena mesentérica haciendo una pinza sobre el páncreas. Entonces, cuando hay un compromiso necrótico extenso, la resonancia es el único método que nos sirve para ver si hay un probable compromiso vascular. Y la otra cosa que cada vez ha tomado mayor valor es para evaluar la presencia de cálculos en la vía biliar. Como pueden ver aquí en esta imagen, un cálculo aquí casi al final y un cálculo al final. Y en esta otra imagen también. Imágenes que antes no necesitábamos y que antes simplemente el radiólogo nos lo informaba con una ecografía, pero que ha dejado de ser así, y hoy en día, ante la duda de la presencia de cálculos en la vía biliar, es la resonancia magnética la que nos hace la diferencia. Recuerden que el examen que se pide para ver si hay cálculos en la vía biliar se llama colangiografía por resonancia magnética nuclear. Bueno, hablando entonces de la etiología, ¿qué es importante? Solamente, muchachos, para que no perdamos mucho tiempo, para que vamos al grano, solamente una cosa es importante en la etiología y es saber si la pancreatitis es de origen biliar o no biliar. Nosotros los cirujanos tratamos de ser muy prácticos, tratamos tenemos que resolver rápido y por eso tratamos de que las cosas sean sencillas. En una pancreatitis aguda no nos sirve para saber qué hacer con el paciente, no nos sirve de nada saber si la pancreatitis es por triglicéridos, es por calcio, es por medicamentos, es autoinmune, es por el embarazo, es por los anticonceptivos, no nos sirve absolutamente de nada. Todas se manejan exactamente igual. Una vez resuelto el proceso de la pancreatitis aguda, terminado y dado de alta al paciente, si no era biliar, pues la mandamos donde un internista, donde un gastroenterólogo, que como ustedes saben muchísimo, son los que saben, tienen la ciencia, pues les brota. Entonces, ellos muy juiciosamente van a hacer la búsqueda del diagnóstico, sobre todo con un fin importante, que es evitar que vuelva a suceder, ¿sí? Por el otro lado, lo único que nosotros queremos saber es si es biliar o no. ¿Por qué? Porque si la pancreatitis es biliar, hay cosas que hacer, y si no es biliar, no hay nada que hacer, el manejo es igual. Si es biliar, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si en los conductos biliares hay presencia de cálculos, porque si hay presencia de cálculos tenemos que hacer algo que se llama CEPER,
que es una colangiografía, una colangiopancreatografía endoscópica retrógrado, básicamente que es una endoscopia en la que entramos a las vías biliares y las desobstruimos si están tapadas, y eso va a hacer que el páncreas se desobstruya y que la morbilidad se disminuya. Y además tenemos que saber que si la pancreatitis es de origen biliar, una vez el paciente esté recuperado y casi listo para irse a la casa, debemos de quitarle la vesícula para evitar que vuelva a ser un nuevo episodio. Entonces, de la etiología, ¿qué es importante? Saber si es biliar o no. Estamos hablando de la etiología en un momento de la historia de la pancreatitis que es cuando el paciente tiene una pancreatitis aguda, cuando tenemos el paciente en urgencias con una pancreatitis aguda. ¿Qué nos interesa de la etiología? Saber si es biliar o no biliar. Ojo que no estoy diciendo que no sea importante saber el origen de todas las pancreatitis, pero no en el momento agudo de la pancreatitis. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí viene a lo que yo más énfasis le hago siempre, en toda parte, en todo servicio por donde yo veo un paciente con pancreatitis, y es a que el paciente tiene que tener una evaluación de la gravedad. Eso permite establecer una clasificación. Las clasificaciones no son para no hacer nada, las clasificaciones no son para que quede más bonita la historia, para que quede más largo el diagnóstico, para darle gusto al docente, porque el docente que va a pasar revista se va a enojar. No, las clasificaciones siempre son para tomar decisiones, porque si usted tiene una clasificación A, una clasificación B y una clasificación C, es porque al paciente A le tiene que hacer algo, al B le tiene que hacer otra cosa y al C le tiene que hacer otra cosa. Si existe alguna clasificación en la que usted después de un proceso llega y dice que al paciente A se le puede hacer lo mismo que a B y a C, pues no haga clasificación porque perdió el tiempo, no le sirve para nada. Entonces aquí es fundamental que inmediatamente, en el mismo momento en que a usted le salió su lipasa positiva, empiece a evaluar la gravedad para saber si toma dos caminos y es si la pancreatitis es grave o no. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aplicar un score, que en este caso es el score que contemplan las guías japonesas, que podemos llamarlo el score japonés, otros le dicen que el score de Tokio, pero en fin, es el score japonés o la escala japonesa. ¿Y cuándo lo hacemos? Inmediatamente hacemos el diagnóstico. Y si el paciente va bien y su evolución es satisfactoria, pues no tendremos que volver a hacerlo. Pero si el paciente, por ejemplo, nos dio que su pancreatitis no es grave y en su evolución al segundo o tercer día vemos que nuestro paciente no va bien, tenemos que repetirla, tenemos que volverla a hacer para saber si nos sigue siendo una pancreatitis no grave o es grave. Y también, en caso de que desde un principio sea grave, tenemos que repetirla para saber si ya el paciente salió de ese estado de gravedad de su pancreatitis y podemos cambiar el manejo. ¿Cuál es la clasificación? Es esta, que mide 9 factores pronósticos muy relacionados con el estado actual del paciente, cada uno de ellos enfocado en un sistema específico, por ejemplo, el sistema cardiovascular, el sistema el estado hemodinámico del paciente se puede medir ya sea por una medición de exceso de bases con unos gases arteriales, y si el exceso de bases es menor de menos 3 miliequivalentes por litro, eso, ¿por qué sucede? Porque el paciente está teniendo una hipoperfusión tisular, está teniendo un ion gap amplio y el reflejo es que no está llegando suficiente oxígeno a sus tejidos, a todos sus tejidos, desde la punta de la lengua hasta la punta de los pies, y por eso el exceso de bases se va a ir por debajo de menos 3, o simplemente si utilizan un antiguo método descrito por los precursores de la historia de la medicina, y es
tomarle la presión arterial. Ustedes ahora que salgan, por ejemplo, después de que se vean el desafío, van y buscan qué es tomar la presión arterial y cómo se toma. Buscan en una página que se llama Artículos Históricos de la Medicina o Museo de la Medicina, que es un tensiómetro, y se van a dar cuenta que es un aparato que existe todavía y que ustedes con un entrenamiento importante podrían empezar a usarlo en sus pacientes y ponérselo aquí en el brazo y inflar una bombita y tomarle la presión. Y si esa presión arterial es menos de 80 milímetros de mercurio, la sistólica, ustedes con ese simple dato ya tienen un punto y saben que su paciente hemodinámicamente no está bien, que está en un estado de choque, ya sea compensado o no compensado, pero que no está bien. Si de pronto carecen de ese artilugio, entonces lo pueden hacer a través de la medición del exceso de bases. De todas maneras, si la presión arterial fue normal, debe tomarse el examen porque revela a veces de manera más precoz el estado de choque, que puede no evaluarse por la presión arterial porque los fenómenos compensadores del paciente pueden estar dando una presión normal. El segundo sistema que tenemos que medir es la ventilación del paciente. ¿Cómo está oxigenando el paciente? Entonces, lo primero es que si lo vemos boqueando, ¿cierto? Como un pescadito, haciendo esfuerzo y prácticamente con una necesidad inminente de utilizar un soporte ventilatorio, pues no necesitamos saber mucho más ni hacer ninguna otra medición para decir que nuestro paciente está en falla ventilatoria o entrando en falla ventilatoria. Pero de no ser así, de todas maneras tomamos unos gases arteriales y en la parte de los gases vamos a ver la presión arterial de oxígeno, que si nos muestra unos niveles menores de 60 milímetros de mercurio, eso significa que el paciente está con una hipoxigenación, ¿cierto? Que sus tejidos están hipoxémicos, ¿cierto? Y nos va a dar un punto adicional y aquí ya tenemos dos. Miren que simplemente uno con ver el viejito, miren que 70 años es, ser mayor de 70 años es otro punto. Miren que si uno el viejito de 70 años boqueando y con una presión sistólica de 70, ya tiene 3 puntos, sin tener que entrar en cosas muy finas. Lo tercero es medir la diuresis, pues la función urinaria. Cuarto es, esto tiene que ver con la función hepática, así como las plaquetas, el calcio con el estado de necrosis, la proteína C reactiva con el nivel inflamatorio y los criterios de SIRS, que son estos que están acá, si el paciente tiene 3 o más criterios de SIRS, eso nos daría otro punto. Así que si el paciente tiene 3 puntos o más, inmediatamente nosotros clasificamos la pancreatitis como grave. Sencillo. 3 puntos o más, grave. 2, 1, 2 o 0, no es grave. Entonces decimos pancreatitis no grave, pancreatitis grave. Sin ir a clasificaciones muy densas, que si más o menos grave, está un poquito más grave que la anterior, medianamente, moderadamente grave, pero no tan grave como la otra. Esta es grave, pero no tan grave como la anterior, porque se parece más a la segunda. No, eso no lo entiende nadie y nadie sabe qué hacer con un paciente cuando las clasificaciones son así. En este caso, o es grave o no es grave. ¿Cuándo es grave? 3 puntos o más. Y es claro que inmediatamente tenemos que empezar a hacer algo con el paciente. No utilizamos nunca más mediciones de apaches o nos olvidamos de los apaches para otra cosa. Pueden ser zapatos los que usen, de eso no se olvidan, de nuestros amigos indígenas apaches también. Entonces, pero no para clasificar la pancreatitis. La escala de Apache puede ser utilizada para medir el pronóstico que tiene el paciente, tanto con pancreatitis como con cualquier enfermedad grave que comprometa su estado. Debe hacerse siempre al ingreso a la unidad de cuidado intensivo y marca un pronóstico. Y no digo que no se use Apache, pero no se usa Apache más para clasificar la pancreatitis aguda. Cuando remitimos... Profe, Sí. una pregunta. En esa parte de la clasificación, entonces, esa clasificación que está pues, del Atlanta 2012 con los criterios de Marshall, eso, nada de eso, ¿cierto? Ni nada No, clasificación
¿De Ransom? No, no, Solo la no. El Javi, doctor, Javi. el doctor Ransom murió hace muchos años y una de las cosas más sabias que dijo antes de morir es que, que sus criterios finalmente había descubierto que no servían para mucho. No existe ninguna clasificación de Marshall y es curioso cómo ve uno hasta profesores que le dicen a ustedes, esta es una pancreatitis Marshall 1, Marshall 2. No existe ni ha existido jamás ninguna clasificación de Marshall. El score de Marshall se utilizaba para saber si el paciente tenía o no tenía falla orgánica. Y si el paciente tenía o no tenía falla orgánica, ese era uno de los elementos para hacer la clasificación de Petrov, que utilizamos durante muy poco tiempo. Yo ya ni me acuerdo, la olvidé, no quiero acordarme más de ella, y entonces era si era leve, moderada, moderadamente grave, grave, crítica, nadie sabía qué hacer con eso. Entonces no hay ninguna otra escala en este momento, hasta hoy, que clasifique mejor al paciente y que sepa qué hacer con el paciente, como esto de decir que es grave o no es grave. ¿Cuándo Bueno, está indicado remitir al paciente a un nivel superior? Sencillo, siempre que es grave. Siempre que es grave, el paciente debe... ¿Qué es un nivel superior? Un nivel 3. Si usted está en urgencias de una clínica, ¿cuál es su nivel superior? La UCI. Si usted está en un hospital de segundo nivel, ¿cuál es su nivel superior? Una clínica que tenga UCI. ¿Ya? Entonces, en resumen, todo paciente que tenga 3 o más criterios es grave y debe ser manejado en cuidado intensivo, sin importar si el señor tiene la pierna cruzada, si está silbando, si está hablando por celular, ¿sí? Nada de eso. No existen criterios diagnósticos basados en eso, ¿no? En el aspecto, en el semblante, ¿no? Ustedes no pueden decir, es que sí, el señor tiene 3 puntos, pero tiene muy buen semblante, ¿yo qué voy a mandar a este señor a la UCI? No, hasta ahora no ha salido la clasificación del semblante del paciente. Es grave o no grave, y grave va a la UCI. Y el intensivista, cuando usted lo llame a decirle, entonces, ¿y por qué quiere traer a su paciente? ¿Qué falla tiene? No, doctor, porque tiene una clasificación grave. 3 criterios de la clasificación japonesa actual que está basada en los niveles más altos de evidencia y dicen que el paciente tiene que ir a UCI. Bueno, súbalo pues, ¿no? Seguramente le van a decir. Pero hay que ser claros y tener, la medicina es sencilla si uno tiene los criterios claros. Y en cuidado intensivo, ¿qué es lo que van a hacer con el paciente? Hay varias cosas importantes. Lo primero y más importante, y que es la base del paciente, miren, ¿qué es lo que le está pasando al paciente que está grave? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Se acuerdan del primer criterio? ¿Qué es? Hemodinámicamente no está bien, o sea, está hipotenso, está hipoperfundido. ¿Cómo se mejora eso? Con fluidos, ¿sí? ¿Cuál era el segundo criterio? Que el paciente está hipoxémico. ¿Por qué está hipoxémico? Porque no tiene un adecuado volumen circulante que lleve glóbulos rojos hasta toda su periferia y logre un intercambio gaseoso. ¿Cómo se mejora? Mejorando el estado hemodinámico del paciente. ¿Cómo se mejora? Con líquidos, con fluidos. ¿Cuál era el tercer criterio? Que el paciente esté entrando en falla renal. ¿Por qué está entrando en falla renal? Porque no tiene un adecuado volumen circulante que llegue hasta sus riñones y haga todo el intercambio. ¿Cómo se mejora? Con fluidos. ¿Por qué se produce el aumento de las otras cosas, de la necrosis, la LDH, todo esto? ¿Por qué? Porque están entrando en falla estos órganos porque se están haciendo necrosis. ¿Cómo se mejora? Con fluidos. Entonces mire cómo la respuesta a todo esto es que el pilar fundamental del tratamiento es la terapia con fluidos que nos lleve a una normovolemia, a una normoxemia, ¿sí? A una normoperfusión tisular. Entonces, ¿y qué volúmenes necesita el paciente? Miren, un paciente necesita, dependiendo de su contextura, de su gravedad, hasta 600 mililitros por hora.
Póngale usted 600 mililitros por hora a un paciente en urgencias, en piso. Es imposible porque usted necesita tener un control estricto de cuánto le está poniendo, cuánto está eliminando y sobre todo qué está logrando con esa terapia de fluidos. Entonces el paciente tiene que ir a una unidad de cuidado intensivo donde le administren estos volúmenes de una manera segura, probablemente por un catéter central que a su vez esté midiendo la presión de las cavidades derechas del corazón en un transductor que usted está viendo allí en la cabecera del paciente, un paciente al que tenga una sonda vesical que esté midiendo la diuresis hora a hora y usted sepa cuánto está orinando y si está llegando a la meta que usted quiere, un tensiómetro conectado directamente o una línea arterial que nos está mostrando en ese monitor cuál es la presión arterial del paciente y si usted ya llegó a la meta, una monitoría ventilatoria que nos permita controlar en determinado momento si nos estamos pasando de líquidos y le estamos causando un edema pulmonar y que podamos tratarlo allí mismo. Entonces eso se hace en una unidad de cuidado intensivo. No llevamos al paciente a cuidado intensivo cuando se está muriendo. Cuando llegó por pancreatitis hace 3 o 4 días, no lo clasificamos y ahora está choqueado, hipoxémico, en falla ventilatoria, con falla renal, con las plaquetas en 40.000, con la LDH elevadísima. Ya no, ya probablemente se nos murió el paciente en los ojos. El paciente tenemos que llevarlo cuando detectamos a tiempo a través de una escala que necesita intervención para que las complicaciones que ya están sucediendo paren allí y se restablezca rápidamente toda su función. Si el paciente no es grave, necesitará un volumen de más o menos 130 a 150 mililitros por hora, volúmenes que se pueden administrar perfectamente en un piso de hospitalización, en un servicio de urgencias con gente juiciosa pendiente de su paciente. Entonces el paciente grave tiene que ir a UCI para recibir una adecuada terapia de fluidos y una monitoría, el paciente no grave no, pero ninguno de estos dos pacientes debe recibir líquidos a 20 cc por hora, que da grima, dan ganas de llorar cuando ve uno al día siguiente que va a pasar revista del paciente y le dicen que tiene una pancreatitis aguda, que no saben si es grave, que no saben si es biliar y lo ve conectado a una bolsita así de 100 centímetros conectadita y que todavía tiene 3/4 partes llena y ha estado con él durante toda la noche para que no se le vaya a tapar la venita. Entonces, estas son las cosas que necesitan intervención inmediata. Y miren, ¿por qué inmediato? Porque cuando paramos esa terapia tan agresiva de líquidos, cuando tenemos una presión arterial media de 65 milímetros como mínimo. Entonces mire que nuestro paciente estaba grave, estaba con una presión arterial sistólica de 80, eso probablemente tenía con esa probablemente su mínima era de 50, 55, no sabemos cuánto, lo llevamos a la UCI y le ponemos 500 mililitros por hora y a las 4 horas el paciente tiene 65 milímetros de mercurio de presión arterial media. Está orinando en la sábana, dice que cada hora orinó 0.6 mililitros kilo hora. No hay más por qué seguir con esa terapia. Empezamos a bajar y a sostener al paciente y nuestro paciente que diagnosticamos a tiempo, clasificamos a tiempo e intervenimos a tiempo, probablemente en 4 o 6 horas esté listo y no esperando a que llegue la revista del día siguiente para que alguien recuerde todo esto cuando ya es tarde. Sonda nasogástrica, muchachos, ¿qué opinan? Chévere, ¿no? Si les parece chévere, compren sonditas ustedes en Adolfo Allers o en Saluti y entrenan entre ustedes en estos días que están desocupaditos y eso, pero no entrenen con los pacientes ni se las pongan a los pacientes de rutina. No, no y no. No es una buena práctica ponerle sonda nasogástrica al paciente simplemente porque tiene pancreatitis. Lo primero es que normalmente el paciente que tiene pancreatitis te dice que ha vomitado este mundo y el otro, que él piensa que ya tiene el estómago al revés de tanto vomitar, pero que cuando llega usted no lo está viendo vomitar y probablemente ya no va a vomitar más. ¿Por qué? Porque usualmente ya se está autolimitando su pancreatitis. Entonces no le pongan sonda nasogástrica a su paciente a menos que definitivamente persista con un vómito incoercible, que tenga riesgo de broncoaspiración o que esté grave, necesite una intubación y necesiten proteger la vía aérea con una sonda para evitar broncoaspiración. De resto, no, con un nivel de evidencia 1A, que todos los pacientes con pancreatitis aguda leve no necesitan sonda nasogástrica.
El control del dolor. Aquí hay algo muy importante y es que el paciente está llegando porque no soporta el dolor. Es increíble que uno vea todavía prácticas en los servicios de urgencias donde primero médicos que no tienen ni idea que tiene su paciente y que le piden este memorial de agravios de exámenes, ¿cierto? Hasta pH de la materia fecal de la abuelita, y hasta que no salgan le dicen al paciente que no le pueden poner nada para el dolor, porque es que además tiene que verlo mañana el cirujano o el internista, y si se le quita el dolor, entonces no nos va a creer que usted estaba enfermo. Eso no puede ser. Ustedes como médicos tienen que ser seres piadosos, entender que el motivo que su paciente, por el que su paciente está allí es porque tiene un dolor que no se lo aguanta. Si no fuera así, no había ido, seguramente. Entonces es lo primero que hay que controlar y es el otro factor fundamental del manejo de la pancreatitis aguda. Lo que sea necesario para calmar el dolor del paciente. Generalmente con dipirona, con diclofenaco es suficiente a veces para que el paciente que llega con una pancreatitis leve se controle, pero si no es necesario lo que siga en la escala. Tramadol, meperidina, morfina, fentanil, remifentanil, todo lo que sea necesario depende de la escala del dolor y del sitio donde se encuentre el paciente y de la monitoría que se pueda tener sobre él. Pero, en resumen, quitarle el dolor al paciente con lo que sea necesario utilizar. El uso de antibióticos era algo que antes se decía que no se utilizaban antibióticos en la pancreatitis, a menos que se demostrara una infección, y para demostrarla había que puncionar al paciente, tomar un cultivo, ya les hablé de eso. Hoy en día esto cambió y sigue siendo un nivel de evidencia 1A que ninguna pancreatitis aguda leve debe tener tratamiento antibiótico. Doctor, pero es que tiene 18.000 leucocitos. ¿Y cuál es la clasificación? ¿Cómo le dio? No, leve, 2 puntos. No necesita antibióticos. La leucocitosis no es un signo ni de gravedad ni de infección. Es un signo de inflamación y es muy inespecífico. Pero si su clasificación dice que el paciente tiene una pancreatitis grave, ya, inmediatamente usted tiene que iniciar un antibiótico de amplio espectro. ¿Cuál es el principal en nuestro medio? Piperacilina tazobactam, que cubre todos los gérmenes de la cavidad abdominal en un paciente grave. No deben usar ampicilina sulbactam ni para esto ni para ninguna infección intraabdominal de manera empírica. Ampicilina sulbactam se usa de manera empírica para los mocos, para los oídos, para las otitis, para cosas respiratorias altas. En el abdomen, la mayoría de las bacterias que existen allí son resistentes a las ampicilinas, al sulbactam, entonces no se debe usar. Solamente cuando usted tiene un cultivo ya positivo y le dice que es sensible. En ese momento tiene toda la libertad para usarla, pero nunca, eso es criminal, utilizar ampicilina sulbactam, ceftriaxona, ciprofloxacina, estas cosas que no sirven para esto, son muy buenos antibióticos para otras cosas. Piperacilina tazobactam, en algunos casos que ya se está sospechando resistencia bacteriana, entonces un carbapenem, como un meropenem, por ejemplo. Bueno, básicamente eso para no enredarse mucho. Pero lo más importante es que miren, ustedes hacen el diagnóstico y lo clasifican como grave y ya tienen que empezar el tratamiento antibiótico para evitar complicaciones futuras. Soporte nutricional, aquí es muy importante entender que el paciente que tiene una pancreatitis leve no necesita ningún tipo de soporte nutricional. Y usted simplemente le dice no vamos a comer nada, tranquilo, que el tratamiento para la pancreatitis es que no coma nada. Si usted come se va a empeorar, si no come se va a mejorar. Es claro eso. Y no le diga que 3 días, que 5 días. En el momento en que el paciente no tenga vómito y no tenga dolor, usted está autorizado a empezar nuevamente de manera progresiva con aromática, si toleró la aromática caldito, si toleró el caldito sopita, y así progresivamente durante 1 o 2 días. Y esto casi siempre ocurre desde el día siguiente del ingreso del paciente. Porque como les decía, el 85% son no graves y desde el día siguiente ya no tienen dolor, ya no tienen vómito y puede empezar uno esto. Los que necesitan un soporte nutricional específico son los que tienen una pancreatitis grave y nunca TPN. Antes todo paciente, el kit de pancreatitis era TPN y sonda nasogástrica para todo el mundo.
Entonces, la TPN solo se utiliza, recuerden que TPN es nutrición parenteral total, aquella que se pone a través de una vena, y solamente se utiliza en casos muy graves, cuando el paciente no puede utilizar su tracto gastrointestinal. Pacientes que tienen necrosis asociada a la pancreatitis, necrosis intestinal, fístulas, o un estado hemodinámico muy comprometido, un estado de choque con vasoactivos a dosis altas, que normalmente no van a tener una buena perfusión del lecho esplácnico, no va a poder funcionar bien su intestino, no va a haber absorción, entonces no lo utilizamos, pero solamente en esos pacientes muy graves. En el resto, el hecho de que esté en UCI no siempre significa que el paciente no pueda comer. Miren que mostrábamos que un paciente puede simplemente estar hipotenso y estar hipoperfundido, pero estar consciente, tener sus reflejos completos, al otro día probablemente no tener ya dolor, no tener vómito, y también podemos empezar la vía oral. Si ese paciente que está en UCI vemos que no tolera la vía oral o tiene dolor, o no hay condiciones, avanzamos una sonda nasoenteral para iniciar alimentación lo más pronto posible. ¿Por qué? Pregunta que siempre les hago en el examen. La mayoría de aquí está, esto que está aquí, que estoy mostrando aquí con el cursor, es una respuesta muy importante. ¿Cuál es la indicación, cuál es el fin que tenemos poniéndole nutrición enteral al paciente? No es tanto nutrirlo, es prevenir las infecciones. ¿Por qué? Porque cuando tenemos reposo intestinal completo, normalmente hay una tendencia a la migración bacteriana del intestino a otros órganos vecinos y luego sistémicos, y a infecciones. Cuando nosotros tenemos un intestino funcional, así sea a dosis bajas de nutrición, a dosis tróficas, mantenemos la estructura interna del intestino, las vellosidades, el proceso de absorción, y evitamos la migración bacteriana. Entonces el propósito es doble. Entonces, recapitulando, sonda nasoenteral para alimentación en aquellos pacientes graves que no toleran la vía oral, pero que su estado general permite administrarles una vía a través de su intestino. ¿Para qué nos sirve? Primero, para evitar infecciones, y segundo, para nutrirlo. ¿Cuándo empezar? Cuando vemos que el paciente no va a poder alimentarse bien y que si no se la iniciamos, pues se va a desnutrir. Por lo menos antes de 48 horas de su ingreso, y de detectado esto, debemos iniciarle la nutrición. ¿Cuándo empezar otra vez la vía oral? Ya creo que lo habíamos dicho. Lo más importante, la clínica, que el paciente no tenga dolor ni tenga vómito. Podrían ser utilizados niveles de lipasa nuevamente. Eso es un poco discutido, el nivel de evidencia no es tan bueno y normalmente no lo hacemos. No pedimos lipasas de control, porque no necesariamente la mejoría se da por la disminución de las lipasas, ¿no? Se da por otros factores que son los que se miden a través del score. Y miren que hasta ahora, muchachos, ustedes no tendrían por qué llamarme. Esta charla tiene como fin una profilaxis de mi sueño, de mis horas de sueño cuando yo estoy en mi casa disponible al llamado. Ese es otro de los... Me falta poner ese objetivo al principio. Muchachos, ¿a qué me van a llamar ustedes? ¿Por qué me van a llamar si llegó un paciente con pancreatitis aguda? Todo lo que hemos hablado hasta aquí está al alcance de ustedes como médicos excelentes de la Universidad Libre, graduados en época de pandemia. No todo lo pueden hacer ustedes. No hay por qué en este momento pedir la ayuda de un especialista para nada hasta aquí. ¿Qué pacientes se operan? Como pueden ver, la pancreatitis no tiene ningún manejo quirúrgico hasta el momento. La pancreatitis leve no se opera, ¿cierto? La pancreatitis grave tampoco. Entonces, el manejo es médico. Y entonces, ¿qué hacemos los cirujanos? Pues algo tendremos que hacer, ¿cierto? Porque hay que facturar en algún momento. Tenemos que vivir de algo. Lo primero es esto, miren. Ya cada vez lo vemos menos, afortunadamente, pero antes se pensaba que la pancreatitis se operaba. Y no solo se pensaba, sino que se operaba. Entonces el paciente que llegaba, y más si llegaba a una unidad de cuidado intensivo grave, lo primero que hacían era llamarte: doctor, ya tenemos su pacientico aquí para saber a qué hora lo va a operar. Y entonces uno decía, ¿cómo operar de qué, doctor? ¿Operarlo de qué? Pues de la pancreatitis, doctor, está grave. Sí, pero ¿qué le opero? Pues el
páncreas, doctor, el páncreas. No. Entonces, eso de hacerle la laparotomía al paciente, ir a removerle el páncreas, a revolcarlo por allá y a sacarle pedazos de páncreas, las famosas necrosectomías, eso no se hace más. No se hace más hoy en día en las pancreatitis agudas. El manejo de la pancreatitis no es quirúrgico. ¿De acuerdo? Lavar esto, lavar los detritus, hacer lavado peritoneal allí, no nos ayuda en nada. ¿Qué es quirúrgico? La pancreatitis biliar. Recuerden que si hay obstrucción de la vía biliar con un nivel de evidencia 1A, si hay obstrucción y más si hay colangitis, el paciente debe ser llevado a CEPER o ERCP, como dirían pues los de alta alcurnia, ¿cierto? Entonces se hace a través de un endoscopio de visión lateral que entra a la vía biliar con un baloncito, lo infla y desobstruye el conducto. Entonces, lo primero, manejo más o menos pues quirúrgico mínimamente invasivo, es hacer una papilotomía, abrir pues aquí el esfínter de Oddi e ingresar esto. Primera cosa. ¿Cuándo? En colangitis o en obstrucción. ¿Al cuánto tiempo? Como máximo a las 48 horas de haber detectado esto, el paciente debe ser llevado a un CEPER. Y Profe, lo otro, de lo que no se salva a nuestro paciente, es de la colecistectomía. ¿Cuándo se hace la colecistectomía? Cuando el origen de la pancreatitis es biliar y cuando el paciente está recuperado. ¿Y para qué se hace la colecistectomía? Que es la otra cosa importante de entender. Es una medida profiláctica. Es para que al paciente no le vuelva a dar pancreatitis, no para que se mejore de la pancreatitis que tiene ahorita, que a veces te llama el intensivista pues muy preocupado y te dice, doctor, pero es que el paciente no mejora, ¿por qué no le saca la vesícula? ¿No? Eso no sirve para nada en este momento. Y la otra cosa importante es ¿a quién? A los pacientes en los que se puede operar. Esto tiene mucha lógica, tiene mucho sentido común, pero como dicen por ahí a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Si tenemos un viejito de 97 años con falla cardíaca, falla renal, EPOC, y que le dio pancreatitis y que estuvo en la clínica y salió y que se sobrevivió hasta el COVID, y ya está listo para irse para la casa el viejito bien peinadito, arregladito, ¿cierto? ¿Usted cómo le va a decir a este señor que le va a quitar la vesícula? No, la guía dice, mi querido Celestino, que usted antes de irse para la casa tenemos que operarlo de la vesícula, porque de pronto en los próximos 20 años un calculito de eso se le sale y le vuelve a dar pancreatitis. Entonces, no, jóvenes, colecistectomía de manera profiláctica para los pacientes a los que se les pueda sacar la vesícula, para los que el riesgo sea mayor que el beneficio. ¿Y cuándo se le saca la vesícula? Cuando esté listo el paciente, cuando esté ya con su maleta armada para irse para la casa, le decimos, espere, ya se le quitó todo esto, le vamos a sacar la vesícula y, por la mañana y por la tarde se va para su casita o mañana se va para su casita. La otra cosa que es de manejo quirúrgico es el síndrome de compartimento abdominal. Cuando el paciente tiene hipertensión abdominal, su único manejo de manera urgente es la cirugía. ¿Y en qué paciente se da esto? ¿Qué características tiene esto? Miren, en aquellos a los que se les hace infusión excesiva de líquidos, aquellos con un alto score de gravedad. O sea, ¿cuáles son? Nuestros pacientes con pancreatitis aguda grave. A esos pacientes se les debe llevar a la UCI y medir su presión intraabdominal. Por un lado le estamos poniendo los 500 o 600 mililitros por hora y por su sondita vesical le estamos midiendo en otro transductor la presión intraabdominal. Y si esa presión intraabdominal, normalmente la presión intraabdominal de cualquiera de ustedes, muchachos, o mía, es de unos 4 o 5 milímetros de mercurio, eso es lo normal. Y puede llegar hasta 11, 12, ¿no? Recuerden, por ejemplo, cuando se hace la laparoscopia, que nosotros metemos CO2 dentro del abdomen y estamos siempre midiendo, haciendo monitoría de cuánto tiene el paciente, y normalmente hacemos una laparoscopia con 12, 13, 14 o hasta 15 milímetros de mercurio de presión intraabdominal. De ahí hacia adelante, la cosa no va bien. Si nosotros detectamos cuando vamos a ver a nuestro paciente de la UCI cómo va y dentro de todos los parámetros que miramos y la revisión de la hoja y el monitor que está allí vemos la presión intraabdominal y ustedes dicen, ¡ay, ve! PRI, mira, tiene 17, ¿no? Entonces usted en ese momento
enciende alarmas. Usted dice, nuestro paciente tiene que estar por debajo de 15. Si tiene 17, sabemos que no funciona bien y que va a empezar a tener problemas de perfusión, que no va a llegar adecuado flujo a sus riñones y todo lo que hemos venido hablando. Entonces, ese paciente necesita inmediatamente tener medidas que bajen la presión intraabdominal. ¿Cuáles serán? Seguramente una sonda nasogástrica que nos drene el estómago y nos disminuya la cantidad de líquido, probablemente un enema rectal o una colonoscopia que nos libere de, la distensión abdominal en el colon. Sí, mirar si necesita una imagen, si hay ascitis en ese momento porque se produce derrame y secuestro de líquido, ponerle un catéter o varios catéteres si es necesario. Si tiene derrame pleural, en ese caso drenarlo a través de catéteres o tubos, ¿cierto? Relajar al paciente si está bajo sedación y analgesia, entonces utilizar un relajante muscular que disminuya la tensión de los músculos y volverla a medir y estar pendiente. Y si nuestro paciente ya bajó de 15, esas medidas surtieron efecto y hay que seguirlas teniendo. Pero si no mejora, el paciente debe ser llevado a una descompresión urgente, que es una laparotomía mediana, rápida, y una colocación de un sistema VAC. Cirugía que debe durar 5 minutos. Abrirle la barriga al paciente, ponerle un VAC y salir. No tiene usted por qué ponerse a curiosear en ese momento, ni hacer clase de anatomía, ni ver si tiene alguna malformación, o si tiene divertículos en el colon, o más ir a ver el retroperitoneo y buscar qué tiene. No, nada de eso. Abrirlo, descomprimirlo y ponerle un sistema vacío. Lo mismo debe suceder en cualquier momento si usted llega y va a ver a su paciente y encuentra que tiene una presión intraabdominal mayor de 20. En ese momento no se ponga a hacer ninguna medida como las que hablamos ahora, sino la única medida en ese caso es descompresión, que le salva la vida al paciente. ¿Y qué se hace para las complicaciones locales? La respuesta la tienen ustedes y es muy claro. Solamente paciencia, esperar que esto se resuelve solito, solamente cuando hay genera algún síntoma, algún proceso ocupativo, obstrucción, ¿cierto? Se deben tratar. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerla? Por ejemplo, en el a ver. ¿Cómo se deben tratar? Con lo que haya disponible, con lo que mejor se haga. Si lo que mejor se hace es endoscopia, muchas de ellas pueden ser tratadas a través de endoscopia, rompiendo el estómago y pasando un estén a través del estómago que drene al tracto gastrointestinal cualquiera de estas colecciones. Si tenemos un radiólogo intervencionista que es el duro, entonces él va y hace ecografía y coloca 1 o 2 catéteres, los que sean necesarios, los drena. O si no tenemos ninguno de los dos, y definitivamente necesitamos hacerlo, pues uno de los caminos es la cirugía mínimamente invasiva. Esto es, por ejemplo, el manejo de una necrosis pancreática infectada. Es otra indicación de cirugía. Miren lo que se debe cumplir, que el paciente tenga una necrosis pancreática y que ésta esté infectada y que su evolución clínica no sea buena. En ese caso, vamos a cirugía y vamos a hacer necrosectomía amplia. Esto normalmente debe ocurrir ya después de la 4ª semana. Esa necrosis ya está mucho más organizada, ya la cirugía no es ir a desbaratar todo, sino a sacar estos bloques de necrosis, y eso probablemente nos vaya, es un arma en un paciente que está muy grave, que probablemente va a morir, que tiene una necrosis infectada y que está mal, clínicamente mal, es un paciente que va a morir, así que cualquier estrategia sirve y en ese caso entramos a operar a ver si eso sirve para algo, siendo conscientes de que la mortalidad es muy alta. La cirugía mínimamente invasiva la podemos utilizar, estos son casos nuestros, por ejemplo, en los que necesitamos hacer ya sea tomas de muestras, descompresión, porque sintomáticamente el paciente no está bien. Aquí ven, por ejemplo, en el lado derecho cómo aparentemente está bien, pero al entrar en la transcavidad y al entrar al páncreas ve como hay una colección líquida importante y si sigue uno va a ver que la colección es con necrosis. Y ve si sigue entrando. Ven por aquí, por ejemplo, cómo se rompe esa cápsula necrótica en el lado izquierdo. Y ven cómo el páncreas se parece un terrón de tierra abonada, ¿cierto? Terrible.
Y usted no se ponga a hacerle nada a ese páncreas porque lo único que va a lograr probablemente es causar un sangrado, a romper los vasos que está alrededor. Ya lo descomprimió, ya tomó muestras, ya quedó tranquilo, ya vio que los otros órganos no están con necrosis, introduzca una sonda y déjala allí para un drenaje que le permita monitorizar al paciente, que si más adelante el paciente... miren allí, por ejemplo, como si uno sigue, ya lo único que va a hacer es daños, ¿no? Entonces, siempre hay que limitar el daño. Colocar un drenaje, si se produce una fístula pancreática, esta se va a orientar a través del dren y usted va a poder manejar su paciente solamente con un dren y nada más. Entonces, váyase rapidito antes de que la curiosidad le dé para hacer algo más. Terminamos, muchachos, y para terminar entonces este decálogo, bueno, esto que es importante tenerlo en cuenta, y es que cuando existe una guía institucional basada en medicina, con medicina basada en la evidencia, la guía se tiene que cumplir, no hay excusa, y si usted no la cumple, pues usted seguramente es más duro que esa guía y usted explica por qué en la historia clínica. Dice, miren, yo no tengo un paciente con pancreatitis, pero yo no estoy de acuerdo que haya que clasificarla ni que haya que tratarla de acuerdo a la guía. Mis razones son estas, pero la tiene que dejar por escrito. No puede usted no cumplir la guía y no decir por qué la cumplió. O el camino más fácil es cumplirla. Estas son como el decálogo final, las 10 cositas para llevarse a casa. Primero, se deben realizar evaluaciones de la gravedad en el momento del diagnóstico y dependiendo de la condición del paciente en las 24 y 48 horas después. Que esa escala debe ser la escala de gravedad japonesa. Que en pancreatitis grave el paciente debe ser remitido a un centro de tercer nivel en las 3 horas siguientes si usted hace el diagnóstico. Que la etiología biliar de la pancreatitis debe identificarse también dentro de las 3 horas posteriores a que usted hace el diagnóstico. Que para la pancreatitis biliar debe hacerse CEPER cuando hay colangitis u obstrucción de las vías biliares y que esta debe hacerse en las 48 horas siguientes. Que en un establecimiento médico donde se haga tratamiento para la pancreatitis aguda grave deben haber medios de tomografía, imágenes, endoscopia, típicas pues, de un tercer nivel. El punto sexto es que en la pancreatitis aguda grave deben iniciarse niveles de líquidos tan altos que permitan llevar al paciente a una presión arterial media de 65 y un gasto urinario de 0.5 mililitros kilo hora, que esa es la meta. Séptimo, que a todo paciente se le debe controlar el dolor. Octavo, que se deben administrar antibióticos profilácticos de amplio espectro cuando la pancreatitis es grave. Noveno, que incluso antes que incluso si no hay peristaltismo, pero el tracto gastrointestinal está indemne y el paciente está grave, debemos iniciar nutrición enteral antes de 48 horas. Y décimo, que la colecistectomía se debe hacer como medida profiláctica antes de el egreso del paciente. Creo que eso es todo, muchachos.